Mi nombre es Víctor Villalón, soy arquitecto y bueno, el día de hoy he sido invitado para compartir con ustedes una charla sobre un tema que, bueno, puede ser mucho del interés de ustedes, eso espero. Y bueno, pues para empezar me gustaría presentarme un poquito mejor. Yo estudié una maestría en diseño bioclimático en la Universidad de Colima y soy arquitecto por el Instituto Tecnológico de Querétaro ya desde el año 2004. Entonces tengo algunos años en la docencia, sacándole provecho a mi maestría, haciendo trabajo de un poquito también de trabajo profesional y bueno, actualmente soy docente en algunas universidades y aquí en la Universidad Cuauhtémoc imparto algunas materias de licenciatura y también en la maestría en arquitectura sustentable. Bueno, el tema que quiero compartir con ustedes hoy es acerca de la envolvente arquitectónica, que bueno, es un elemento que quizás de inicio suene un poquito extraño. En realidad es lo más común del mundo en términos de arquitectura. Y bueno, voy a iniciar con la presentación. Bueno, la envolvente arquitectónica es un elemento, les decía yo, lo más común y lo más recurrente para nosotros arquitectos, debido a que nosotros nos encargamos de desarrollar espacios y de proponer espacios que nos delimiten con el exterior, con el ámbito exterior o con el espacio exterior, y generar interiormente también situaciones de espacio, de división de espacio, y bueno, todo esto con la finalidad de que podamos sentirnos interiormente confortables en todos los sentidos, en el aspecto lumínico, en el aspecto térmico, en el aspecto acústico, y bueno, la envolvente arquitectónica es entonces, haciendo una analogía, por ejemplo, con lo que puede ser un organismo vivo o nosotros mismos como seres humanos, es lo equivalente a la piel que recubre todo nuestro cuerpo y que protege todos los órganos de nuestro cuerpo. Igualmente para las especies, la envolvente sería lo equivalente a la piel o a aquellas especies vegetales, por ejemplo, a ese recubrimiento externo que le da forma a las especies y que también les ayuda a interactuar de manera positiva con el medio ambiente inmediato, y de esa manera pues poder desarrollarse apropiadamente, ¿sí? Y poderse también adaptar a los cambios que pudieran surgir en el ambiente inmediato, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí nos hablan de que la envolvente, un arquitecto comenta, Claudio Barini, que es un diafragma, es decir, un filtro que nos separa de un campo abierto externo a un campo cerrado interior. También Olgiay, que es un arquitecto que ha sido famoso por sus trabajos respecto a arquitectura bioclimática, nos habla de cómo los seres y los organismos vivos a lo largo del tiempo hemos ido evolucionando de tal forma que nuestra misma fisionomía o nuestras mismas características de piel y de forma del cuerpo pues han ido, digamos, suscitando o han ido evolucionando para mantener un equilibrio entre el contexto inmediato o la energía del ambiente exterior y nuestro organismo o los organismos vivos. ¿Ok? Bueno, yo comentarles brevemente
este tema me interesó mucho cuando yo estudié mi maestría, debido a que pues yo veía la gran problemática que estamos generando hoy día en materia de gasto energético, sobre todo, y esto muchas veces es porque diseñamos independientemente del lugar, independientemente del clima, y es una situación que ha recaído en gastos energéticos para climatizar un edificio con energías que no son naturales o energías que tenemos que tomar de otra fuente. Y lo que a mí me llamaba mucho la atención es por qué la arquitectura tradicional, que hubo mucho tiempo, cambió y ahora hacemos arquitectura igual en todos los lugares y no tomamos en cuenta lo que se tomaba en cuenta antes, este conocimiento técnico de los materiales de una región y el saber hacer arquitectura de una manera eficiente, que respondiera a las condiciones del clima de un lugar. Entonces me encontraba documentos como estos donde me llamaba la atención, por ejemplo, cómo tan solo el proponer una cierta geometría para un edificio conllevaba a tener ganancias de calor o ganancias por radiación solar, que pueden ustedes ver ahí en la imagen, en donde la superficie plana representa un 100%, y de ahí, si empezamos tan solo a proponer otras formas para la envolvente de la arquitectura, empezamos a cambiar en las ganancias de calor, y se puede ver claramente cómo las superficies esféricas, por ejemplo, una semiesfera o un medio cilindro, disminuye considerablemente la cantidad de radiación que puede pasar a través de esa envolvente. Entonces, bueno, fue de las primeras cosas con las que yo me encontré y que llamaron mucho mi atención. Ya desarrollando el tema un poquito más a fondo, me encontré con que unos arquitectos ya hace algunos años desarrollaron una manera de poder evaluar y de poder, digamos, caracterizar una envolvente arquitectónica, y darle o identificar ciertas características que pudieran repercutir en cómo interactúa con el medio ambiente en el cual está ese edificio, por ejemplo. Entonces ellos proponen dos, digamos, capítulos o dos niveles de análisis, en donde el primero es cuál es la forma general que tiene la edificación, dado por tres aspectos, que es forma, altura y patios. Bueno, en realidad ellos lo llamaban con otros nombres, pero finalmente se trataba de describir qué tan compacto podría ser un edificio, qué tan esbelto en términos de proporciones de base y altura, y qué tan abierto puede ser un edificio en la situación de tener elementos como patios, como elementos abiertos al interior del edificio. Y bueno, esto es en el aspecto general. Luego ya hay una serie de elementos de tratamiento que puede incluir el análisis de la piel o del envolvente del edificio. En este caso, por ejemplo, ellos decían, bueno, qué tan asentado puede llegar a ser un edificio, es decir, qué relación puede haber entre un edificio y el nivel de terreno sobre el cual está desplantado, o cuál es la relación que puede haber con un edificio y otros edificios colindantes. El término de masividad, por ejemplo, o el concepto de masividad es
qué tanto material o qué tanta masividad podría tener el edificio. La perforación, que es cómo podemos tratar el edificio en términos de aperturas al exterior. La transparencia, que nos habla un poco de cómo es la propuesta de acristalamiento o de colocar vidrios en la envolvente del edificio. Y bueno, luego vienen un par de condiciones más, que es qué tan aislante o qué tanto permite el edificio el paso del calor. Eso es el aislamiento. Y luego viene otro punto más, que es tersura, textura y color, que son características un poco más hacia propiedades superficiales. Entonces, bueno, voy a ir desmenuzando un poco más estas características de estos autores, que por cierto fueron investigadores de la Universidad Politécnica de Cataluña. Y bueno, este extracto o de este análisis está basado en un libro, una publicación de ellos, que es Arquitectura y Energía Natural. Bueno, hablando en términos de compacidad, es decir, cómo puede ser un edificio en relación a su volumen, ¿sí?, al volumen que contiene el edificio con respecto a la envolvente o a la envoltura que nos genera precisamente ese volumen interior. Esto es lo que podemos entender como compacidad. Un edificio muy compacto es como el que vemos en la imagen. Es un edificio en el cual casi que la forma de la envolvente o de la piel del edificio se adapta al volumen o a la forma del volumen interior, ¿sí? Y bueno, todo esto es con la idea, o todo este análisis se hizo con la intención de saber cómo conviene desarrollar una propuesta formal de un edificio para ciertas situaciones de clima. Y entonces ellos proponen empezar a analizar qué tan compacto puede ser un edificio y qué repercusiones tiene en su interacción con el medio ambiente, por ejemplo. Aquí lo que mostramos es que un edificio muy compacto funciona mejor. La flechita que ven en la imagen indica hacia mayor compacidad, cuál es el clima que mejor le va a este tipo de o a esta manera de resolver un edificio en cuanto a compacidad. Y hacia la izquierda, hacia donde está el inicio de la flecha, son los climas que quizás no son recomendables para usar un edificio muy compacto. Entonces, esto es interesante porque ya nos da una cierta pauta de lo que puede suceder cuando diseñamos de una manera o de otra, o le empezamos a proponer forma a un edificio muy compacto. En este caso, por ejemplo, nos permite resguardar mucha energía, ¿sí? No tenemos tanto intercambio de calor, por ejemplo, y entonces se presta mucho, sobre todo para los climas fríos o los climas donde hay mucha nubosidad, donde no hay tanta relación o tanta disponibilidad de radiación solar. Y lo contrario, no son muy aptos para climas cálidos, por ejemplo, debido a lo mismo de que las condiciones interiores se pueden agravar cuando no tenemos esa conexión con el entorno del ambiente. Aquí vemos, por ejemplo, una aplicación de un edificio muy compacto
en una zona polar, por ejemplo, en donde toda la energía captada del exterior se puede concentrar y se puede aprovechar y evitar las pérdidas de calor con este tipo de forma de edificio. Entonces, bueno, aquí esa era la intención y es como la razón de ser de por qué ciertas construcciones a lo mejor tenían estas formas de iglú, por ejemplo, ¿no? Vamos a pasar al siguiente elemento, que es la altura. Cuando un edificio es analizado en relación a su esbeltez o cuál es un poco la proporción entre lo que ocupa en planta, ¿sí?, lo que ocupa un edificio en superficie respecto a lo que ocupa en altura, estamos hablando de su esbeltez. Y en este caso, los edificios más esbeltos funcionan bien, funcionan de manera eficiente en los climas, por ejemplo, donde son templados, donde hay ciertos momentos de calor y ciertos momentos de nubosidades, y también en climas húmedos por la exposición que pueden tener al aire, recordando que, por ejemplo, para climas tropicales, la ventilación es un elemento esencial para resolver temas de confort térmico. Y, por ejemplo, en climas fríos habría que cuidar mucho el tema de la esbeltez de un edificio, ya que esto genera que tengamos un poquito de más contacto, a lo mejor, con el ambiente, con el aire frío, en este caso, y eso puede también propiciar pues un ambiente interior frío, no confortable, o el otro extremo, un clima muy caluroso, teniendo un edificio muy esbelto, muy expuesto a la radiación solar, puede generar también mucho calor, mucha concentración de calor al interior. Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Quizás las imágenes que vieron primero de los edificios de estas torres, pues nos da mucha idea de lo que es la esbeltez en un edificio, pero incluso también en la arquitectura tradicional, en este caso la Casa Maya, pues es un edificio esbelto, porque digamos que hay una relación de mayor altura respecto a lo que ocupa el edificio en su base o en su superficie. Podríamos decir que si nos ponemos a analizar el ancho que ocupa la casa respecto a lo que ocupa en el sentido vertical, quizás lo tengamos 2 o 3 veces esa dimensión, y eso lo hace un edificio esbelto. Y esta característica hacía que las casas de esta región funcionaran térmicamente adecuado a su lugar, a su clima, y bueno, pues ese es el factor, digamos, esencial para un edificio esbelto, o esa es la relación que puede tener un edificio esbelto con ciertas condiciones de clima. Hablando ahora, por ejemplo, sobre qué tan abierto puede ser un edificio en espacios que ya corresponden al interior, pero están expuestos al ambiente externo, que es lo que tradicionalmente conocemos como los patios. Bueno, este elemento nos permite, obviamente, captar mucha energía del exterior, igualarnos mucho con la temperatura del exterior, pero también esa exposición al exterior nos puede repercutir de manera negativa. Y entonces, por ejemplo, los autores hablaban aquí de cómo, por ejemplo, para climas cálidos y húmedos, que es el solecito con la gotita, pueden funcionar bien porque permiten el paso del aire dentro del edificio y distribuirlo de manera correcta. Igualmente, para climas templados es un elemento que puede funcionar correctamente,
ya que la temperatura del exterior pues no es tan perjudicial o no es tan agresiva y podemos estar en situaciones de confort. Pero si nos vamos a los climas extremos, ahí sí podemos repercutir de manera negativa. Si abrimos mucho un elemento como un patio, pues la misma temperatura del exterior se va a convertir en la temperatura interior del edificio y esto nos va a influir de manera negativa, lo mismo que un calor muy extremo, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la característica de este análisis de porosidad. Y bueno, pues aquí en México es muy común encontrar arquitectura tradicional o arquitectura vernácula con este tipo de elementos, de patios, que además son parte de la identidad patrimonial. Y bueno, aquí es el caso de la Casa de los 11 Patios en Michoacán, en Pátzcuaro, que bueno, pues todo este tipo de arquitectura es una arquitectura que tiene un diálogo bastante positivo con el entorno y puede generar condiciones de confort adecuadas por lo que acabamos de explicar. Luego viene otro elemento que es el de desplante, es decir, cómo es la relación entre el edificio y el terreno donde se está edificando o erigiendo. Y bueno, ahí vemos la imagen, por ejemplo, del proyecto de este arquitecto, donde prácticamente todo el edificio está asentado solamente en una sección corta y bueno, esto, ¿cuál es la repercusión o cuál es el beneficio que pudiéramos obtener de ello? Pues obviamente más exposición a las condiciones del ambiente exterior y también pues el tener un menor contacto con el terreno implica posiblemente mayor incidencia a la radiación solar, que puede ser benéfico o también puede perjudicar. Entonces, en este sentido, la recomendación para este tipo de elementos es, podemos usarlo, un edificio muy asentado, en un clima caluroso o en un clima templado, porque la tierra o el suelo nos puede generar una masa térmica que amortigüe pues toda esta transferencia de calor que puede haber entre el entorno y el edificio. Y bueno, no es tan ideal, por ejemplo, en climas con mucha lluvia, por ejemplo, porque bueno, pues el hecho de que el edificio esté muy poco asentado, pues puede atraer otros problemas referentes a la precipitación pluvial. Bueno, es el edificio de Agustín Hernández. Y bueno, aquí como ejemplo de cómo puede ser una arquitectura que tenga un nivel de asentamiento alto, pueden ser estas viviendas en Paquimé, en Chihuahua, de esta civilización que es muy peculiar, como en estos climas extremos de Chihuahua, donde hay calores extremos durante el día y en la noche es todo lo contrario, pues como esta masa de la tierra de alguna manera amortigua las transferencias de calor al interior y podemos también obtener situaciones de confort térmico. Pareciera que pues prácticamente las casas emanan del suelo, ¿no? Entonces, esto es un poco un ejemplo de cómo es un edificio con un grado de asentamiento muy alto. Luego está otro factor que es la relación del edificio con otros edificios inmediatos
¿sí? Adosados. ¿Y qué repercusiones puede tener este elemento? En general, se comenta que, por ejemplo, en climas extremos, en climas de calor y frío, puede ser útil en el sentido de que una construcción aledaña nos puede proporcionar protección o aislamiento ante pues la incidencia de calor fuerte de algunas partes o de algunas orientaciones. Igualmente en los climas fríos, en los climas también de frío, nos puede proporcionar cierto tipo de cobijo para poder mantener a lo mejor el calor al interior de un edificio. Por ejemplo, en climas cálidos y húmedos no es muy recomendable tener edificios adosados, puesto que esto va a generar menos incidencia de ventilación o del viento, que es una de las estrategias o de los requerimientos más frecuentes para la arquitectura del trópico o de la costa. Aquí vemos, por ejemplo, unos edificios igual de la arquitectura vernácula en una zona desértica. Esto es en Taos, Estados Unidos, y vemos cómo pues las condiciones eran buenas y aprovechaban un tanto el material disponible en el lugar, y bueno, interiormente podían digamos de alguna manera contrarrestar con estas situaciones extremas del ambiente, proponiendo edificios adosados uno enseguida del otro, incluso en niveles, ¿no? Bueno, luego tenemos el elemento o el concepto de perforación para los autores, Serra y Koch. Este elemento quiere decir qué característica o la característica de un edificio de abrirse en las fachadas para recibir obviamente incidencia solar, para recibir incidencia de viento, y bueno, cuáles son un poco las ventajas y desventajas de abrir o cerrar un edificio. Bueno, obviamente para climas cálidos, húmedos, esto puede resultar positivo por el tema de la ventilación, pero para climas sobre todo fríos puede ser perjudicial, porque la temperatura del exterior se va a igualar con la del interior y podemos perder la situación de comodidad al interior del edificio. Aquí como ejemplo puse este convento en la Ciudad de México del arquitecto Luis Barragán, que él siempre, bueno, en algunos proyectos nos podía mostrar cómo abrir ciertas fachadas del edificio o al interior del mismo edificio, y con ello propiciar el intercambio de ventilación, el intercambio y entrada de radiación para las condiciones de confort al interior de espacios. Bueno, luego hay otro elemento que caracteriza la apertura o caracteriza un poco la cantidad de vidrio que podemos proponer en una envolvente y cuáles son las repercusiones de esto. En este caso, obviamente para climas fríos podría resultar algo positivo en el sentido de poder generar incidencia de radiación y quizás aprovecharla, almacenarla para conservar el calor al interior, pero quizás para climas calurosos y sobre todo húmedos no sea lo idóneo, porque bueno, al atrapar más calor donde ya hay calor, pues se vuelve algo contrario a lo que debería ser, ¿no? Entonces, bueno, es por eso que en este sentido, este concepto en particular hay que cuidarlo mucho a la hora de analizar una envolvente, para que a la hora de proponer vidrio
en los edificios, pues no sea un elemento que solo responda a lo estético, sino que tomemos en cuenta estas repercusiones climáticas o bioclimáticas. Aquí pues el ejemplo de la casa estudio de Juan O'Gorman, en la Ciudad de México también, y bueno, pues como este tipo de arquitectura funcionalista, o inicios de la arquitectura funcionalista, probaba de manera positiva para este tipo de climas, por ejemplo, que son pues climas fríos, frescos, el poder captar radiación solar mediante la fachada podría ser algo positivo. Bueno, pues hasta aquí con la charla. Espero que esto les haya sido de interés. La verdad es que hoy día la arquitectura pues ha ido evolucionando, pero hay que tomar en cuenta pues que esta evolución debe también considerar aspectos positivos, pero también retrocesos que tal vez hemos generado y bueno, pues digamos ser un poquito más autocríticos a la hora de proponer arquitectura que no solo sea formal, que no solo tenga un concepto visualmente y estéticamente agradable, sino revisar los impactos que ésta pudiera llegar a tener en el ambiente y también en la comodidad del mismo usuario. Ok. Estoy recibiendo algunas preguntas que voy a contestar. Marlene, por ejemplo, pregunta, ¿cuáles son las características que debe tener una envolvente para el clima de Querétaro? Bueno, digamos que este ejercicio de evaluación o de análisis de envolvente, pues es una herramienta teórica. De hecho, lo que hicieron estos arquitectos fue proponer coeficientes. Hay una manera de determinar aritméticamente qué tan compacto es un edificio, qué tan esbelto es un edificio, qué tan poroso en cuestión de patios, ¿sí? Todo en un rango de 0 a 100% o de 0 a 1 adimensional, y de esta manera poder calificar las características de una envolvente y asociarla a una respuesta térmica, una respuesta energética. Y bueno, yo diría, este clima que tenemos en Querétaro pues tiende a ser un tanto cuanto extremoso, creo que cada vez se empieza a volver más extremo. Mucho tiempo lo tuvimos como un clima templado, pero últimamente con estos cambios climáticos y eventos que hemos sufrido, se empieza a volver más extremo, de días muy calurosos y noches frías. Entonces, en ese sentido, pues hay que cuidar que la envolvente arquitectónica en Querétaro de día no permita la ganancia de calor por radiación o por otro medio de transferencia de calor o por otros elementos que puedan transferirle calor, y en las noches conservar una temperatura de confort que pudiera estar asociada a una inercia térmica suficiente, por ejemplo, un material que nos permita transferir el calor de manera paulatina, durante el día se quede afuera y durante la noche tal vez ingrese ese calor que necesitamos para que en la noche sean condiciones efectivamente de confort. Javier también hace la pregunta, ¿cuál es la característica que repercute más en la eficiencia energética de un edificio? Bueno, en sí no hay una característica que siempre repercuta más en el desempeño térmico, por ejemplo, o energético de un edificio. Ahí necesitaríamos evaluar, que fue lo que yo, por ejemplo, desarrollé en la maestría, una evaluación
una evaluación en la cual podamos proponer ciertas condiciones de envolvente y hacer un análisis mediante simulaciones y obtener cuáles son las características idóneas para saber cuál repercute más o cuál tiene mayor incidencia sobre las demás. Ok, leo otra pregunta. ¿Se ha desarrollado investigación del tema en México? Bueno, sí. Yo mismo durante la maestría tomé este tema basado en estos arquitectos Serra y Coll de la Universidad Politécnica de Barcelona, de Cataluña, de Cataluña, y pues yo lo que hice fue investigar un poquito de cuál es el elemento o la característica que más repercute en un clima caluroso y húmedo, por ejemplo. Y en la forma del edificio, por mencionarlo, el aspecto de la esbeltez o de la altura del edificio fue el que mayor repercusión tuvo a la hora del análisis, y ya en el tratamiento del envolvente, en la segunda fase de la evaluación, el elemento de transparencia, ese fue el que obtuvo una mayor repercusión, debido a que el vidrio, a la hora de exponerlo a la radiación, conlleva a una captación significativa de calor, que luego es difícil, a veces es difícil retroceder en ese sentido. Ok, Max pregunta, ¿qué bibliografía recomiendas? Bueno, de entrada, esta que está aquí en las fuentes de información, Arquitectura y Energía Natural, es un libro bastante bueno, donde nos habla justamente de cómo debe ser la relación de la arquitectura con el entorno y pues cómo es que ha evolucionado esta relación y qué es lo que perdimos en el camino y cómo poder retomarlo nuevamente. ¿Sí? Bueno, y también este otro documento que fue más bien como una revista científica, donde nos habla de cuál es la repercusión de la envolvente y cuál es un poco la manera de visualizarlo, cómo es la manera de visualizar esto para los arquitectos, para que pueda ser útil para los arquitectos. Eso es de la Universidad Piloto de Colombia. Entonces, bueno, haciendo un paréntesis, me gustaría también aclarar, sobre todo a los colegas que nos ven arquitectos, que obviamente hablar de este tipo de conceptos donde intentamos de alguna manera clasificar o analizar la arquitectura de una manera sistemática, no implica necesariamente que toda la arquitectura tenga que seguir ciertos patrones, porque perderíamos, yo creo que la esencia de lo que hacemos como arquitectos, que es proponer, manifestar con proyectos, con ideas, situaciones de expresión, además de resolver un tema de utilidad, pero sí considerar que por lo menos en estos temas medioambientales nos hace falta desarrollar mucha normatividad o mucho aspecto de seguimiento normativo para que los edificios puedan tener un orden y podamos hacer un diseño eficiente en términos de energía, y esto no implique mayores consumos o consumos excesivos no justificables a la hora de, por ejemplo, climatizar agradablemente un edificio. Ok, bueno, voy a continuar leyendo algunas de las preguntas que nos están haciendo.
me preguntan si existe alguna fecha de caducidad para una envolvente en construcción. Bueno, digamos que justamente la idea de analizar la envolvente es desde la etapa del proyecto ver realmente cuáles son los beneficios que estamos aportando desde la concepción del edificio, cuáles son nuestras intenciones, respondiendo o tratando de responder favorablemente al medio, y luego ya, sobre todo, a la hora de la vida útil del edificio, realmente nos vamos a dar cuenta si eso que propusimos realmente funciona de manera adecuada, si esas condiciones que propusimos de envolvente son las características que responden de manera favorable al medio. Y bueno, pues esto es parte de la preocupación que hay hoy en día, que durante la vida útil del edificio realmente tengamos un desempeño óptimo en términos de energía y que al final de la vida útil del edificio pues también haya un impacto ambiental menor. Entonces, bueno, este sería un poco la respuesta sobre la vida útil del edificio. Y bueno, vamos a continuar leyendo algunas preguntas. Aquí me gustaría mucho poder escucharlas de viva voz, pero bueno, aquí la manera de trabajar es un poquito distinta. Entonces vamos a ver si hay más preguntas al respecto. Nos preguntan, ¿cuáles son los materiales que recomiendas para sustituir al vidrio y no generar el calor? Bueno, el vidrio es un material que definitivamente hemos usado por mucho tiempo y lo seguiremos usando, pero ya hay tratamientos y ya hay maneras de poder sustituir o no sustituir por completo, pero darle un tratamiento diferente mediante filtros, por ejemplo, o vidrios de baja emisividad, que es una propiedad termofísica de ese material, y de esa manera pues poder evitar el acumulamiento de calor sin perder, por ejemplo, la oportunidad de tener una buena vista o una buena interacción visual entre el edificio y el ambiente exterior, o el disfrute del mismo edificio, que por concepto pueda tener bastante vidrio en su diseño, en su fachada, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues eso es lo recomendable. Muy bien. Bueno, pues nada más comentar también que está abierta actualmente la inscripción a la maestría en Arquitectura Sustentable de la universidad, y pues quiero hacerles una cordial invitación a quienes estén interesados para que puedan solicitar más información. Y bueno, que si están interesados en este tipo de temas donde tiene que ver con el ambiente y la eficiencia energética y cómo hoy día necesitamos hacer arquitectura, pues vengan, conozcan la universidad, conozcan la maestría, y bueno, por aquí si gustan también podemos charlar sobre esos temas. Yo quedo a sus órdenes. Tengo un correo electrónico de aquí de la universidad que es victor.villalon@ucq.edu.mx. Me pueden escribir para pedir alguna información o pues contactar sobre alguno de estos temas de interés de todos. Pues les agradezco mucho la invitación y pues quedo a sus órdenes para cualquier tema. Que pasen muy buena tarde todos. Muchas gracias.